A continuación, y a modo de cierre de esta ceremonia, tendremos el agrado de escuchar la exposición de una persona muy importante para nuestra facultad. Él fue exalumno de Ingeniería Comercial, es MBA por la Universidad de Chile y Master of Science en Economía por la Universidad de Amberes. Fue académico de nuestra facultad y ha desarrollado una amplia experiencia dirigiendo proyectos de consultoría en diversas áreas de negocio que incluyen comercio exterior, logística, competitividad, innovación, análisis industrial e investigación de mercados, así como ha liderado la dirección de equipos multidisciplinarios en escenarios de alta incertidumbre y presión, fortaleciendo el sentido de orientación hacia resultados que combinan satisfacción de clientes, colaboradores y rentabilidad para las organizaciones. Dejaré entonces con ustedes enseguida a Eric Leal Matamala, quien nos entregará la siguiente charla: Crisis, oportunidades, beneficios y desafíos. El aplauso para él. Ahí sí, perfecto. Bien, bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes ya, un saludo cordial y cariñoso a la decana, a la señora Verónica Silva, a Claudio Nostroza, secretario académico, jefes de carrera, ingeniería comercial, contador, auditor y ingeniería de control de gestión, académicos, estudiantes, cuerpo administrativo, auxiliares. La verdad es un gusto para mí estar y poder tener este espacio y poder presentarles hoy día el tema de crisis, oportunidades, beneficios y desafíos, y que básicamente se basa en mi experiencia como paciente de esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica, bien breve, es una enfermedad que es neurológica, se mueren las neuronas que conectan el cerebro con los principales músculos del cuerpo, por lo tanto uno no se puede mover, yo no me puedo mover, yo solamente puedo mover la cabeza y la garganta, todavía puedo deglutir y puedo hablar, con la gracia de Dios, pero el resto del cuerpo no se mueve. Probablemente todos conocen a Stephen Hawking. Bueno, ese es el mejor referente de la enfermedad. Y en función, bueno, ¿por qué es importante que les mencione esto yo? Bueno, básicamente porque la propuesta que les traigo hoy día tiene que ver con eso, tiene que ver con que, tiene que ver como, en definitiva, como cuando yo en particular enfrenté esta enfermedad hace más de 1 año y medio ya, y a partir de mis reflexiones, eh, les traigo una propuesta de gestión de crisis. Así que vamos a partir con, con los objetivos. Bueno, la idea es que al final de la charla el participante pueda ser capaz de definir el concepto de crisis, identificar las dimensiones o etapas de un marco de referencia de gestión de crisis, identificar las oportunidades, beneficios y desafíos que se derivan de una buena gestión de crisis. La metodología, básicamente, esto no es un estudio longitudinal, ni transversal, ni nada, solamente es se basa principalmente en una metodología exploratoria, diría yo, que propone un marco de referencia y a partir de un relato, una serie de experiencias, vivencias, emociones, ideas que yo he tenido y que las quise plasmar acá. La estructura básicamente son 4 puntos, que es una crisis, cómo enfrentar una crisis, las oportunidades, beneficios y desafíos, y finalmente algunas preguntas y comentarios si ustedes desean, voy a estar a vuestra disposición. Partamos con una definición de crisis. Yo aquí hice un ejercicio bien básico, no quise complicarme. Bueno, la crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto, un proceso. Ya esa es una definición. Por ejemplo, la crisis económica frena la expansión y la creación de riqueza en un país. También uno también lo puede definir como una situación difícil de una persona o una cosa.
Eh, por ejemplo, en el caso mío, pasé por una profunda crisis emocional, física, personal, como ustedes quieran llamarlo. Y, y yo creo que esta es la que más se acerca a lo que yo he vivido. Y ya les voy a hacer una propuesta respecto a la definición. Y dice, cambio brusco es importante que sufre el estado físico de una persona. Crisis nerviosa, cardíaca. Para mí, eh, para mí es una serie de condiciones que generan una situación eh, que de manera repentina y abrupta alejan a una persona de su zona de confort, su zona de confianza. ¿Ya? Yo creo que los que han estado alguna vez en un taller de coaching con profesionales del coaching han escuchado esto de la zona de confianza, la zona de confort. Yo creo que cuando uno sale de esa zona de confort o de confianza, de manera abrupta y repentina, está inevitablemente dentro de una crisis. Por lo tanto, las crisis son inherentes al proceso de aprendizaje. Y lo que les voy a mostrar ahora no es algo nuevo, es algo que como les decía yo, los profesionales del coach lo explican muy bien. Y ellos proponen que uno cuando está en uno sale de su zona de confort va a una zona del miedo. Luego, por algún proceso que sucede en las emociones o en tu parte cognitiva, tú pasas a una zona de aprendizaje y luego a la zona de fracaso y éxito. Ahora, yo creo que esto no es un proceso anidado. Yo lo entiendo por lo menos, y que hay una primera propuesta, lo entiendo como un proceso cíclico. Es decir, que las zonas de perdón, el aprendizaje y los éxitos y los fracasos pasan a ser de alguna manera parte de tu zona de confort. Y así sucesivamente, tú vas saliendo de tu zona de confort y esa crisis genera aprendizaje, se producen éxitos y fracasos, los cuales pasan a ser parte de tu zona de confort, ¿ya? Entonces, yo definiría la crisis como efectivamente les dije, salir repentinamente de tu zona de confort y entrar a una zona del miedo. Ahí, en ese espacio, yo definiría la crisis. Desde el punto de vista estadístico, los investigadores y la gente vinculada a la estadística sabe que todas las variables o todas las dimensiones del comportamiento humano se pueden medir, ¿cierto?, de manera estadística y saben que esas conductas están dentro de un 95% de probabilidades o un 95% de confianza. Y yo creo que cuando uno está en una crisis de manera inevitable, sale de su zona de confianza y sale de ese 95% de probabilidades sobre el cual se mueve el comportamiento humano. ¿Ya? Entonces pasa a ser parte de la cola superior o de la cola inferior, de ese 2,1% de la cola superior o inferior. Definido esto, la verdad es que yo lo que les propongo es que la gestión de crisis, ese paso desde la zona de confort a la zona del miedo y posteriormente a la zona de aprendizaje y a la zona de éxito y fracaso, que a su vez pasan a ser parte de la zona de confort, yo creo que hay 5 etapas o hay 5 dimensiones, más bien, más que etapas, 5 dimensiones con las cuales uno puede enfrentar una crisis. La primera es la humildad, la segunda es el amor, amarse a sí mismo, la tercera es la madurez, la cuarta, brechas de competencia y finalmente la quinta es el cambio. Y ahora brevemente les voy a explicar cada una como parte de mi propuesta y ver si al final podemos hacer algunos comentarios. Cuando yo partí con esto, con esta enfermedad, con la esclerosis lateral amiotrófica, la verdad es que mirando hacia atrás puedo decir que yo no me aceptaba. Les puedo contar que yo veía la silla neurológica y le decía a mi mujer que la sacara, que no la quería. No quería usar el TOEI, que es un dispositivo óptico que me permite controlar el computador y probablemente, no estoy seguro si ustedes pueden ver en la parte izquierda de la pantalla un panel con el cual yo voy manejando el computador y eso lo hago con mi vista. Reconoce mis ojos
y yo puedo controlar el computador a partir de esa plataforma. Y bueno, tuve que ser humilde. Esta enfermedad ha sido una prueba de humildad y, y la humildad tiene que ver con el aceptarse tal cual como uno es. Les puedo contar que como, perdón, como integrante de la facultad, cuando yo trabajaba en la facultad también pasó por algunas crisis. Yo creo que la más importante que me tocó vivir a mí como director de carrera, porque fui jefe de carrera de ingeniería comercial, fue cuando las autoridades superiores, que ya no están, por supuesto, querían fusionar la escuela de ingeniería, la facultad de ingeniería con la facultad de economía. Y la verdad es que el equipo que estábamos en esa época, el decano Alan Cleveland, Gonzalo, Iván Valenzuela, que era jefe de carrera, contador, auditor, y yo como jefe de carrera de ingeniería comercial la verdad es que tuvimos que aceptar la situación en la que estábamos y nos pusimos a trabajar y creo que parte del trabajo que hicimos fue ese, aceptar que era la situación y que teníamos que de alguna manera cambiar el rumbo y gracias a Dios lo logramos y hoy día la facultad todavía está como facultad y no se fusionó en esa época con la facultad de ingeniería. Eh, bueno, un segundo, por lo tanto, y para terminar este punto, creo yo que la humildad es fundamental, aceptarse tal cual como uno es, tal cual como uno es. Y la humildad y aceptarse tal cual como uno es el primer paso para el amor, para amarse a sí mismo. Si tú no tienes humildad y no te aceptas como eres, tú no puedes ser, no te puedes permitir ser feliz, que para mí eso es amarse a sí mismo. La verdad es que cuando yo partí con esta enfermedad, eh, eh, no, tengo que decirlo, no podía ser feliz, estaba muy triste, veía un horizonte muy oscuro, pero, pero la humildad me permitió darme cuenta de que había mucha gente alrededor mío que, que me amaba y que me quería y por lo tanto me permití ser amado y por lo tanto me permití ser feliz. Y yo creo que tanto a nivel personal como en las organizaciones tiene que pasar lo mismo. Las organizaciones, los grupos de personas, los equipos de personas se tienen que permitir ser feliz con lo que hacen. No solamente, insisto, no solamente a nivel personal, sino que también a nivel organizacional. En la medida en que uno se reconoce tal cual como es, pasa a la etapa de amor, se permite ser feliz y cuando eso sucede uno se puede hacer cargo de sí mismo. Y créanme que hacerme cargo de mí mismo, en mi caso particular de enfermo ELA, fue una etapa, digamos, liberadora, por así decirlo, bastante liberadora, porque me di cuenta de que la felicidad no dependía de los médicos, no dependía de nadie, dependía solamente de mí. La madurez se define como la capacidad de las personas de hacerse cargo de sus actos. Eso ustedes lo ven en las clases de comportamiento organizacional o de coaching también, de coaching organizacional. En la medida en que uno se hace cargo de sus acciones, uno es maduro. De hecho, los liderazgos dejar hacer, los liderazgos laissez-faire, están muy ligados a altos niveles de madurez de las personas, de los equipos. Bueno, yo me hice cargo de mi felicidad y me di cuenta de que aún estando con esta enfermedad, eh, la felicidad dependía de mí y de nadie más. Una vez que pasé estos tres pasos, pasé por estas tres dimensiones y me hice cargo, en esta tercera dimensión me hice cargo de mi felicidad,
pasé a una cuarta etapa que tiene que ver con las brechas de competencia. Una competencia, como bien ustedes deben saber, es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, intereses y que definen la capacidad de las personas para hacer cosas. Evidentemente yo en este momento no estoy en condiciones de volver a hacer lo que hacía antes. Y cuando me enfermé pensé que no iba a servir para nada, pero al tiempo me di cuenta de que necesitaba aprender, por ejemplo, la tecnología de Smartbox y Toby, como les digo, que es una tecnología que te permite capturar a través de la vista todos los comandos con los que tú puedes ocupar un computador o puedes controlar un computador. Esa fue una primera brecha de competencias que yo tuve que cerrar, principalmente lo que relacionado con los conocimientos y las habilidades. Me di cuenta también que la actitud positiva y la actitud frente a la vida, si era negativa, no iba a poder avanzar. Y gracias a Dios hoy día tengo una actitud súper positiva, proactiva, estoy buscando un montón de cosas, como les digo, en esta brecha de competencia me di cuenta que también necesitaba hacer cosas y que no podía, hay ciertas cosas que no podía hacer y por lo tanto me empecé a preparar, me empecé a autocapacitar. Hoy día estoy, por ejemplo, muy involucrado con la encuesta nacional de empleo y hago, gracias a la facultad, gracias a Verónica, que me ha dado la oportunidad de poder tener una columna en la revista NOS y ahí poder hablar un poco de las cosas que estoy estudiando en el mercado laboral. Y otra cosa que estoy haciendo tiene que ver con el mercado de capitales. Estoy haciendo también una autocapacitación en materia de trading para comprar y vender acciones y hacer trading en el los mercados electrónicos, en Nasdaq, en la bolsa de Nueva York, principalmente en esos dos mercados. Amex también podría ser, pero la verdad es que estudiamos más bien el Nasdaq y el NYSE, la New York Stock Exchange. Así es que, bueno, eso tiene que ver con el cerrar las brechas, con el reinventarte. Cuando tú has abordado estas cuatro dimensiones, te puedes hacer cargo también del cambio, no solamente adaptarte a las nuevas condiciones, sino que también liderar y hacer que las cosas pasen, tomar un liderazgo en la situación y hoy día gracias a la facultad que me apoya, gracias a la corporación ELA en Santiago y gracias a mi equipo médico que me está acompañando siempre, hoy día puedo influir en las demás personas. Yo les quiero contar algo, yo creo que no hay nadie que se pare al lado de un enfermo de él, motivado, contento, alegre. Nadie puede tener excusa para no ser feliz. Nadie, porque si nosotros, los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, que estamos atrapados dentro de nuestro cuerpo y que vivimos una situación constante de angustia muy tremenda, si nosotros estamos motivados, me refiero a todos los enfermos de ELA, la verdad es que es bien difícil que alguien que esté al lado nuestro tenga alguna excusa para estar desmotivado. Así es que desde ese punto de vista creo que los enfermos de ELA podemos liderar algunos cambios y podemos liderar algunas causas. Finalizado esto, me quedo entonces con esta propuesta. Esta es una propuesta. La crisis, por lo tanto, es cuando tú sales repentinamente de tu zona de confort, pasas a la zona del miedo. Y creo que para aprender y para tener éxito o fracaso, necesitas primero ser humilde. Segundo, amarte a ti mismo como a nadie. Tercero, madurar. Cuarto, hacerte cargo de tus brechas de competencia, de tus conocimientos, de tus habilidades, de tus actitudes, de tus intereses y finalmente liderar el cambio. Yo creo que
La identificación oportuna de una crisis permite su gestión y por lo tanto una tremenda oportunidad de aprendizaje personal, organizacional y social. Yo creo que las crisis hay que saber aprender de las crisis. El enfoque evidencial puede ser una alternativa respecto de clasificar, por ejemplo, las variables involucradas o bien establecer relaciones causa-efecto. Ya, gracias. Otra perspectiva que creo yo que es importante es el espacio para una disciplina, un área de estudio en materia de gestión de organizaciones y desarrollo de carrera profesional o directiva en cuanto a la gestión de crisis. Creo yo que puede ser una oportunidad principalmente porque la literatura que revisé alrededor de unos 80 o 100 artículos. La verdad es que no hay, la mayoría, yo diría el 80% de los artículos que yo revisé, puede haber un sesgo ahí, pero el 80% de los artículos que yo revisé abordan las crisis desde lo comunicacional, o bien se especializa, ¿cierto?, en modelos particulares, por ejemplo, crisis sanitarias, crisis sectoriales, crisis sociales, o como les digo, cómo abordar la comunicación de una crisis. En el caso particular expuesto, en el caso mío, digamos, las capacidades no solamente se limitan a las capacidades físicas o cognitivas, también las emocionales, las individuales o colectivas, las que dan ahí espacio para la parte organizacional y como les decía yo, que creo que se pueden gestionar. Por último, creo que es importante esta charla en el sentido de visibilizar la enfermedad. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad muy poco conocida. Hay muchos prejuicios respecto a eso. Yo les puedo contar que en la parte cognitiva y emocional no hay ninguna diferencia, todo lo contrario. Yo creo que la parte cognitiva y emocional se fortalece. Y por eso creo que las personas con capacidades distintas tienen mucho que aportar y el modelo, la propuesta que yo le hago puede ser un camino. Eso, muchas gracias. Con ese aplauso estamos agradeciendo la presentación de Eric Leal Matamala, esta presentación que nos ha hecho a partir de su situación personal, que nos habla de cómo enfrentar las crisis, ¿cierto?, como también oportunidades. Enseguida, nuestra decana, Verónica Silva Madariaga, hará entrega de forma simbólica de un presente, de un estímulo, un reconocimiento a Eric Leal Matamala por su presentación, por su charla en nuestra ceremonia aniversario. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Profesor Eric Leal Matamala, unos minutos para que también pueda expresar y despedir de esta presentación que acaba de compartirnos. Bien, pues yo les agradezco un montón el espacio y ánimo para quienes están pasando por algún tipo de crisis. Mucho ánimo que son una tremenda oportunidad de crecimiento, sobre todo en el ámbito organizacional, creo yo. Un saludo particular a la facultad en su aniversario y a sus académicos, a los antiguos como a los nuevos, y en particular a Verónica, que está liderando no tengo duda que es un gran equipo. Así que muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, profesor Eric Leal Matamala. Damas y caballeros, amigas y amigos, de esta manera y agradeciendo vuestra presencia, estamos finalizando este significativo acto, no sin antes invitarles a compartir un café en la sala de estudio del segundo piso de nuestra facultad.
Una vez más, muchas gracias por vuestra asistencia, vuestra presencia presencial o virtual. Muchas felicidades, nos reencontraremos en otra oportunidad.